Hola, hola, buenos días a todos y a todas. Hola Sandra, hola Viridiana, ¿cómo están? Hola, bien, bien. ¿Y Hola, ustedes? buen día, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Pues empezamos el tercer día de charlas, de pláticas previas al Hackathon AMI que vamos a tener este fin de semana. Este día pues tenemos la última charla enfocada a estos sectores de la población que queremos impactar. Entonces, antes de esto, platicamos un poquito de la iniciativa. Esta es una iniciativa que estamos coordinando y organizando en conjunto la Oficina de la UNESCO en México, el INE, la DW Academy y Tomato Valley. Lo que buscamos es que en este hackathon se generen iniciativas con impacto social. Buscamos impulsar y difundir el tema de AMI, de alfabetización mediática e informacional. Estamos en la semana AMI, continuamos en la semana AMI y esta es una actividad justamente en este marco, en el marco de actividades de esta. Y pues justamente para los que nunca les ha tocado participar, colaborar en un hackathon, les platico así rapidito. Un hackathon es un maratón de aproximadamente 48 horas en el cual se busca desarrollar soluciones a problemáticas enfocadas a una temática. En este caso, pues el tema es alfabetización mediática e informacional. Y el twist aquí interesante que le estamos dando es que lo estamos enfocando a 5 sectores de la población. Estos 5 sectores son mujeres en ciencia y tecnología, personas en movimiento en desplazamiento como son migrantes y refugiados, perdón, comunidades indígenas, personas en zonas de difícil acceso o zonas marginadas y comunidad LGBTI. Entonces, lo que buscamos es justamente que estas iniciativas de base tecnológica impacten de manera positiva a estos sectores. Y bueno, algo que nosotros como tomatólogos siempre andamos predicando es el tema del uso de las tecnologías y eso está súper bien. Sin embargo, no es nomás desarrollar tecnología por desarrollarla, sino que justamente tengo un propósito. La tecnología es un medio, la tecnología simplemente es una herramienta para justamente solucionar problemáticas sociales. Y pues bueno, Sandra y Viridiana nos pueden platicar un poquito más de esta charla que vamos a tener hoy. Sí, muchas gracias, Alan. Pues bueno, nuestro tercer día de charlas orientativas, ¿no? De cara al hackathon, que tendrá lugar de este viernes al domingo. Y el perfil que tenemos el día de hoy, que son las personas de la comunidad LGBTI+, es importante porque justo un componente de la AMI es la lucha contra la desinformación. Justo, ¿no? Propagación de discursos de odio, de discursos xenofóbicos, de discursos discriminatorios se han acelerado significativamente mediante el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Como las redes sociales, que son los principales medios utilizados para generar y compartir desinformación. Y justo en estas plataformas se multiplican muchos prejuicios, estereotipos, se señala, ¿no? Esta difusión de la desinformación se realiza utilizando diferentes herramientas, ¿no? Como memes, o no sé, posteos o comentarios que fomentan esta desconfianza hacia las personas, incluso hacia las personas, por ejemplo, migrantes y refugiadas, donde hay un componente importante de comunidad LGBTI y ya son como víctimas, ¿no? de esta doble discriminación por ser personas en desplazamiento, por ser personas pertenecientes a la comunidad, ¿no? Pero incluso entre los colectivos de comunidad LGBTI más, también hay como muchos señalamientos a esta discriminación, prejuicios, etcétera, que existen, ¿no? Entonces, por eso pensamos que era importante vincularlo con la AMI, ¿no? Buscar soluciones a estas problemáticas y que justo nuestro colega que va a estar presentando ahorita, Sandra, nos va a estar hablando del perfil y de las situaciones que se viven para ver cómo se pueden solucionar, ¿no? Alternativas. Muchas gracias, Viri y Alan. Sí, pues bueno, les voy a presentar a Juan Luis Montoya Aceves. Él es comunicólogo y sociólogo en formación, ha sido catedrático, comunicador social y realizador audiovisual para instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Fue columnista de opinión en temas sobre género, sexualidad y amor romántico. Y también fue consultor en comunicación y graves violaciones de derechos humanos con énfasis en desaparición para la ONU-DH en México y actualmente es oficial adjunto de proyectos en el Departamento de Información Pública de la UNESCO en México. Pues bueno, pues él es nuestra estrella de DPI en la UNESCO y pues él nos va a facilitar una charla acerca de
precisamente cuáles son los retos a los que se enfrenta la comunidad LGBTI+, ya que pues precisamente debido a los múltiples entornos, discursos y actos de opresión, discriminación y violencia, así como la limitada recolección de datos de las problemáticas de esta comunidad, pues bueno, consideramos muy importante y muy pertinente que pues se pudiera abordar una charla. Va a ser breve, por supuesto que se puede ahondar siempre más, pero pues bueno, nuestra cuestión va a ser pues sí, una charla acotada a estas problemáticas y pues bueno, también referente al Hackathon AMI, en donde la idea es desarrollar una solución tecnológica que facilite la articulación de redes en conocimiento, en apoyo, en colaboración profesional, orientación y acompañamiento de situaciones de emergencia o de defensa. Y pues bueno, Juan Luis nos va a contar un poco más acerca de esto, va a estar muy interesante. Y pues bueno, cedo la palabra a Juan Luis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este hackathon. Justamente, como les comentó Sandra, estaremos abordando un poco algunas problemáticas respecto a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, para esto, también me gustaría iniciar con un pequeño ejercicio. Alan, no sé si pudiéramos pasar la presentación. Claro, ahí va. Ok, listo. Entonces, bueno, para iniciar justamente esta presentación, quisiera entrar un poco en el tema sobre qué es lo que podría significar lo LGBTIQ+, ¿no? Esta que también se ha llamado diversidad sexual, disidencia sexual. Entonces, a quienes nos siguen en el en vivo, quisiera que pudieran entrar tal vez a menti.com a través de sus teléfonos o de alguna computadora e ingresan el código que viene aquí en la pantalla, 35656637, y voy a realizar 2 pequeñas preguntas para entrar justamente en materia de la charla. Entonces, ahorita, en unos minutitos más, voy a compartirles también esta pequeña presentación en vivo, justamente para que podamos tratar de dialogar un poco. Voy a compartir también justamente esta presentación. Y justo les pediría que nos apoyen a Menti. Entonces, ¿qué significa para ustedes lo LGBTIQ+? ¿Qué significa? ¿Qué podría representar para ustedes? ¿A qué les puede sonar? ¿Qué pueden sentir al respecto? Y justamente estamos viendo ahí algunas respuestas. El principal: diversidad, inclusión, equidad, libertad, vida. Ok, esperamos nada más un poco más para tal vez si hay algún cambio. Listo. Y ahora hay otras más: empoderamiento, libertad. Ok. Y ahora pasaremos a la siguiente parte, que es una segunda pregunta para todas las personas que nos están siguiendo en este en vivo por la UNESCO México y Tomato Valley. ¿Cuál fue alguno de los primeros referentes o ideas referentes sobre lo LGBTIQ+? Y en este caso, algunos ejemplos podrían ser personajes de películas, de caricaturas, sucesos, comentarios o experiencias sobre personas LGBTIQ+. ¿Cuáles fueron estos primeros comentarios, representaciones, referentes? ¿Qué es lo que escuchaban al respecto? Que también me gustaría que nos pudieran apoyar con esto. Quienes están en alguna aplicación o desde su celular entraron al explorador, nada más le ponen ir a la siguiente presentación o al siguiente slide para que puedan responder a esta pregunta. Viene una parte de texto donde pueden responder y pueden poner justamente algún tipo de experiencia muy breve o algún tipo de comentario. Ok, aquí hay respuestas. ¿Cuál fue algunos de tus primeros referentes o ideas referentes sobre lo LGBTIQ+? Entonces nos comentan ahí Freddie Mercury, ¿ok? Freddie Mercury, que también para quienes son tal vez personas más jóvenes, fue un cantante durante la década de los 80s, ¿ok? Sátiras de personajes LGBT en la televisión mexicana, ¿ok? También ha sido presente en la historia de la televisión mexicana también y de otros medios, por supuesto, ¿ok? Nada más damos un poquito de tiempo para también ver si alguien más quiere participar. A todas las personas que están conectadas en este momento en el en vivo pueden entrar a través de sus teléfonos o de alguna computadora a menti.com e ingresar el código
35, perdón, 656637. Repito el código, 35656637, para que puedan participar en esta parte interactiva, que también me gustaría justamente para entrar en tema respecto a la comunidad LGBTIQ+, sus problemáticas y relacionadas con la alfabetización mediática e informacional hacia este hackathon de la red AMI México y Tomato Valley con la UNESCO. Otra de las respuestas, ¿cuál fue alguno de tus primeros referentes o ideas referentes sobre lo LGBTIQ+? Horacio Villalobos y desde Gallola, okay, que también fue un programa con alcance, con cierto alcance, puesto que era por televisión de paga en México durante los 90. Actores de películas, novelas literarias y teatro. Ok, perfecto. Ok, nada más damos un minutito más por si alguien más quiere participar y pasamos a la charla. Ok. Listo. Pues bien, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y que participaron en este pequeño ejercicio inicial. Pues bien, iniciando ya en materia, justamente les quería hacer estas preguntas y que pudieran participar, puesto que en ocasiones lo LGBTIQ+ tiene una particularidad. Es decir, las personas pueden llegar a tener experiencias o prácticas homosexuales a lo largo de su vida, pueden incluso dudar de su identidad o pueden dudar de su expresión de género, pueden cuestionarse también sobre su atracción respecto a personas de su mismo género. Sin embargo, esto no significa que sean personas de la disidencia sexual como tal, sino que pueden continuar con una vida bajo estas normatividades heterosexuales y seguir una vida heterosexual, por así decirlo, y en tanto las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, queer, pansexuales, asexuales, demisexuales, en tanto asumen una posición respecto al mundo, es decir, asumen negar esta opresión respecto a normativas discriminantes y de opresión impuestas a través de esta idea de lo heterosexual y de la dicotomía de los sexos y de los géneros, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, hombre y mujer, como si fueran estas entidades íntegras y también que no pueden tener diversidad en sí mismas, justamente. Y entonces una persona lesbiana, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, queer, asexual, pansexual, demisexual, finalmente asume una posición y entonces niega esta opresión, y eso implica que también se enfrente a problemáticas diferenciadas que, por supuesto, todas las personas, por ejemplo, en respecto a derechos, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entonces se presentan diferentes obstáculos para acceder a los derechos. Sin embargo, respecto a estas orientaciones sexuales e identidades de género, se presentan problemáticas muy particulares y entonces al respecto estaremos charlando. No pretendemos agotar el tema, por supuesto, porque es bastante amplio, y sí quisiera iniciar con este cuestionamiento de qué decimos, cómo lo decimos y por qué lo decimos, ¿no? Y hay unos términos que en particular me gustan mucho desde la parte de la antropología y también en sociología y otras ciencias sociales, que es otredad y alteridad. Y esto es cómo es que yo percibo al otro, a la otra persona, al otro, y entonces cómo es que a partir de ese ver a alguien distinto, alguien distinte, se genera una idea tanto sobre esa persona como respecto a mí. Y entonces es como digamos, suceso emblemático para la antropología y para la cuestión antropológica es sobre la otredad y la alteridad. Es esta llegada por ejemplo, de la llegada de los españoles hacia lo que actualmente es América, particularmente el Caribe. Y entonces, justo frente a ese distintas, ¿no?, identidades que se perciben o distintas personas que se perciben, se genera justamente una idea de quién es el otro y quién es uno mismo, y entonces ahí entra en juego la utopía. Y esto es importante porque también aquí es una propuesta en particular de este libro que les pongo en la pantalla, de Esteban Crotz, que es cómo la utopía también orienta esta configuración de las otras personas, cómo es que creemos que esta otra persona, a partir de lo que vemos,
nos generamos una idea completa de cómo va a actuar respecto a futuros escenarios, respecto a nosotras mismas. Entonces, y esto también es importante, Esteban Krotz lo plantea para la investigación antropológica, pero también lo podemos trasladar, por ejemplo, a diferentes proyectos. Y en esto respecto al hackathon también es importante, ¿no? Quienes participen en el hackathon y trabajen respecto a las soluciones tecnológicas para alguna problemática respecto a alguna población, por ejemplo, pueblos indígenas, comunidades indígenas, mujeres, justo cómo es que construimos y percibimos a esos grupos, ¿no? Y a partir de ahí también reconocer cuál es la expectativa que tenemos y cómo nos estamos posicionando sobre esos grupos, que también es importante. Y en esos procesos estamos atravesados por mediaciones. Esto de las mediaciones puede ser más entendible con los medios de comunicación, pero no solo son los únicos. Las mediaciones son cualquier tipo de, por ejemplo, sistema de institución, ¿no? Que nos van orientando en cómo pensar justamente a la otra persona. Pensemos, por ejemplo, justamente en estos referentes, ¿no? ¿Qué es sobre lo LGBTIQ+, cómo los veíamos a esas personas y esos referentes, qué se decía, y entonces cómo construían una idea respecto a lo que era lo LGBTIQ+, y que tal vez eso también orientaba respecto al proceso de reconocimiento de la propia identidad y desarrollo de la libre personalidad, ¿no? Y justamente para entrar en materia respecto a la alfabetización mediática informacional, que es los retos respecto al acceso, a la difusión, al análisis, al consumo y a la producción de información y de otros contenidos informacionales y de comunicación, justamente cómo es que estas utopías que se han impuesto respecto a ciertos discursos hegemónicos y generalizantes se transmiten y se propagan y son mediadas a través de estas mediaciones, por ejemplo, la escuela, la familia, el vecindario, el contexto donde nos situamos, la ubicación geográfica, los medios de comunicación, las películas que vemos, la estación de radio que escuchamos, cómo es que va presentando las posibilidades de mundo para las personas, ¿no? Y, por ejemplo, yo les quisiera compartir, durante mi infancia, yo soy de Aguascalientes, mi infancia la viví en Aguascalientes, y entonces, por ejemplo, las mujeres y los hombres trans no existían como tal, más bien, no se enunciaban como tal en mi contexto inmediato. Entonces, todo se reducía, lo LGBTIQ+, se reducía a algunas pequeñas opciones, ¿no? Que es lo gay, y lo gay también como casi, más bien el travestismo era casi un homólogo a lo gay, ¿no? Y entonces, esos referentes finalmente eran como, bueno, es que hay una diversidad que no estoy viendo, que no estoy observando, y entonces eso evita mi proceso de reconocimiento y de opciones para poder identificarme y reconocerme respecto a esto que les comentaba de la otredad y alteridad, ¿no? Es decir, ver a una persona, escuchar, ver contenido respecto a experiencias de vida que puedan ser similares, que me resuenen y entonces me permitan justamente ir orientándome respecto a este mundo. Y entonces, justamente ahí es la importancia también de poder acceder, de transmitir y de producir esta información científica que ponga al centro la dignidad de las personas y que también pueda ser de apoyo para el reconocimiento de una misma, de uno mismo, de una misma. Y respecto a estas problemáticas, justo como no hay un referente, entonces estos discursos de opresión, de discriminación, de violencia, se pueden ir posicionando y generan diferentes entornos y problemáticas. Y entonces, de acuerdo a la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, hay algunos datos que nos pueden aproximar a estas realidades, ¿no? Y, por ejemplo, las personas adolescentes en México en 2018, en esta encuesta, mencionaron que el 90% de las personas LGBTIQ+, que respondieron a esta encuesta, mencionaron que tuvieron que ocultar su orientación sexual o identidad de género con su familia. El 90% lo ocultó en su vecindario, el 87% lo ocultó en la escuela. Y respecto al campo laboral, ya en personas
adultas y también tal vez algunos adolescentes, puesto que también se consideraba el sector informal de la economía. El 34% ocultó su identidad de género o su orientación sexual en el trabajo. Y respecto a la escuela, un tema que es, por ejemplo, el acoso escolar por homofobia, que también trabaja la UNESCO, en su informe de 2020 de seguimiento de educación en el mundo, también registró estos datos para México. El 75% de los estudiantes LGBTQ+ sufrieron acoso verbal e insultos. En general, esta disidencia sexual, ¿no? Pero el 66% de estudiantes trans sufrieron acoso escolar, lo cual es un índice mayor respecto a solamente esta población de personas transgénero y transexuales. Y es que también debido a este proceso de transición es que se presentan ante discursos y actos discriminatorios, violentos, lamentablemente, que son más fuertes respecto a las orientaciones sexuales. Y frente a estos procesos, por supuesto, se generan escenarios de tensión para las personas, y algunos ejemplos es justamente que hay una mayor ideación e intento suicida entre la población LGBTIQ+. Ya respecto, por ejemplo, el 47.8% de las personas LGBTIQ+ habían tenido algún pensamiento suicida y el 21.5% lo había intentado alguna vez, y también se estima que estos datos son de 4 veces más que la ideación e intento suicida en la población en general. Y respecto a esto, aquí veremos un video que es justamente una propuesta un poco de adaptación tecnológica que se realizó en México a través de la organización It Gets Better México, que trabajó con Facebook México para poder generar esta llamada hora segura, que es que las personas se puedan conectar todos los miércoles a las 8 de la noche, aquellas personas que necesiten orientación, apoyo psicológico o que estén frente a un momento de crisis, de tensión, justamente que requieren acompañamiento, entonces se conectan por Facebook, y entonces Facebook, que se tuvo que realizar ciertas adaptaciones para Messenger, pueden conectarse y entonces se conectan con profesionales de psicología, con personas profesionales de psicología para justamente recibir orientación o en una situación de emergencia poder tratar de tomar decisiones. Entonces, este es un ejemplo de también cómo es que respecto a un escenario se pueden desarrollar estas propuestas tecnológicas, también respecto a este hackathon que se realizará durante este fin de semana con la UNESCO y la Red AMI. Y también en el tema de salud integral, por supuesto que hay también otras problemáticas que nos afectan. Si de repente me ven que estoy leyendo es porque justamente entre tantos datos no deseo poder tener como un parámetro más amplio, lo más amplio posible. Entonces también por eso tengo mis notas y mis apuntes. Y por ejemplo, en salud integral y digna, la población LGBTIQ+ sigue siendo una población clave respecto al VIH-Sida. La verdad es que sí me costó un poco de trabajo entrar en este tema y tan el inicio de la charla, puesto que existe este discurso también este discurso discriminante respecto a la relación de la población LGBTIQ+ y VIH-Sida, pero también por eso mismo es importante mencionarlo, porque la falta, la negación, la obstaculización de la información científica, confiable, sustentada en hechos, también ha impedido avances. Y es, por ejemplo, es importante que las personas conozcan que una persona con una carga viral de VIH que se maneja como indetectable, significa que no es transmisible el VIH, y eso es importante, muy pocas personas lo conocen, y esto podría generar también un escenario de mayor tranquilidad para las personas que viven con VIH, aquellas personas que llegan a un diagnóstico, y entonces reconocer que si llegan a una carga viral indetectable, es no transmisible, aparte de que también tendrán una mejor calidad de vida y pueden continuar con sus tratamientos de mejor manera. Otro tema también respecto a salud integral y digna es el conocimiento sobre el PrEP, esta profilaxis preexposición, que es un tratamiento que ha demostrado su factibilidad y su eficacia respecto a la prevención de VIH.
Esto en ocasiones no es tan conocido y en México ya está disponible a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para población clave que está en mayor situación de riesgo y también grupos prioritarios. Sin embargo, es importante dar a conocer esta información y ahí es importante cómo se compagina tanto la alfabetización mediática informacional, la parte de desarrollos tecnológicos y también lo social. Y es cómo enfrentar estos escenarios que tal vez son de opresión, de obstaculización de la información respecto a la diversidad sexual, y entonces cómo acceder a esa información, ¿no? Y pensemos también en otras charlas que han tenido, ¿no? Hay una diferenciación y una brecha digital, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la ciudad se estima que el 78% es usuario de Internet, pero el resto no. En el campo rural, el 50% solamente es usuario de Internet. Entonces, ¿cómo también podemos hacer o impulsar a que esta brecha, al menos la información trascienda más allá de esa brecha? Y es, por ejemplo, si yo tengo acceso a Internet y conozco y tengo datos que pueden orientar a otras personas, ¿cómo compartirlas con esas personas que tal vez no tienen acceso a esas conexiones o a esas tecnologías? Y entonces también es importante. Y también otra problemática también importante en el tema de salud es, por ejemplo, cómo poder facilitar y garantizar que haya estos servicios de salud de manera digna, con ética profesional y que no vulnere a las personas. Un ejemplo es cómo las mujeres trans pueden acceder a servicios de urología, cómo los hombres trans pueden acceder a servicios de ginecología y que se sientan cómodos consigo mismas y que no se vulneren derechos. Y es que también esta encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en México también menciona que el 76% de la población LGBTIQ+ se ha sentido incómoda por su orientación en una consulta médica. El 49% se vio obligada a ocultar su orientación sexual o identidad de género también en estas consultas. Y también un 15%, que parece bajo, pero es muy importante, este 15% se le sugirió una terapia o un tratamiento de cambio para cambiar su orientación sexual o su identidad de género para asumir esta heteronormatividad, para asumir esta identidad cisgénero. Entonces, también respecto a este tema es algo preocupante y es cómo poder actuar, por ejemplo, si es que pudiera haber una propuesta tecnológica, y pensemos en la tecnología más allá de las computadoras, ¿no? La tecnología pensada como este pensamiento y estos descubrimientos científicos que se trasladan hacia lo práctico, a lo útil para las personas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la invención de la rueda es justamente tecnología. Entonces, pensemos en ese espectro de la tecnología de manera más simple, cómo una propuesta tecnológica podría ayudar a identificar dónde o cómo acceder a estos servicios de salud, cómo identificar o cómo poder aproximarse a profesionistas de salud que también puedan ser, que tengan este trato digno respecto a la población LGBTIQ+, cómo poder responder si entonces yo presencié o yo me encuentro o yo fui víctima de un trato de violencia institucional, de violencia médica, ¿no? Entonces también ahí están diferentes retos en los que también es necesario tratar de entrar en la discusión, si bien las soluciones no son totalitarias y siempre se pueden perfeccionar, sí se pueden avanzar en algunas propuestas e iniciativas. Y respecto a este 15% de las personas que durante consulta médica de la población LGBTQ+ se les sugirió una terapia o tratamiento de cambio, está un tema también que es fuerte, que es estos esfuerzos por cambiar la orientación sexual o la identidad de género, los llamados ECOSIG. Tal vez puedan identificarlas por la palabra de las llamadas terapias de conversión, que son estos esfuerzos por tratar de que las personas de la comunidad LGBTIQ+ asuman una heterosexualidad o que asuman una identidad cisgénero. Y entonces estos esfuerzos se han identificado que pueden llegar a la tortura y finalmente son tratos indignos para las personas. Y esto ya lo ha mencionado el experto independiente sobre la orientación sexual y identidad de género de las Naciones Unidas en diferentes ocasiones. Y bueno, también aquí es importante, por ejemplo, cuáles son los procesos que se enfrentan y cómo poder identificarlos,
porque en México hay algunas iniciativas en diferentes estados justamente para prohibir estos llamados ECOSIG o estos espacios de las llamadas terapias de conversión. Sin embargo, pueden seguir trabajando en la clandestinidad y entonces también esto es preocupante. Y en este contexto, por supuesto que pueden presentarse personas de la comunidad LGBTQ+, que frente a este escenario de opresión, de discriminación, de violencia, se cuestionen su identidad o su orientación sexual y entonces consideren este tipo de propuestas que no tienen sustento científico y entonces traten de buscar alguno de estos ECOSIG o terapias de conversión. Eso es por una parte. Y por la otra parte, también está la parte de las familias. Las familias pueden sugerir o pueden llevarles incluso contra su voluntad a esos espacios. Aquí es importante mencionar que estas prácticas nocivas de los ECOSIG, por supuesto, son problemáticas y dañan y vulneran la salud integral de las personas, su seguridad propia, pero también aquí hay que cuestionarse un poco, puesto que los familiares, este intento por acercarles a una mal llamada terapia de conversión puede partir de una buena intención, que esto no justifica el acto, pero puede partir de una buena intención, pero que responde a su vez reconociendo este escenario que es difícil, que es agreste, que es de violencia para la propia comunidad LGBTQ+. Entonces aquí también entra cómo podríamos ayudar para que entonces esta buena intención esté orientada a reconocer la verdadera problemática, cuál es la problemática que se debe de transformar, y entonces que no se conviertan estos sentimientos y estos actos de preocupación en justamente el problema que se debería de cuestionar. Y entonces también aquí está otra parte que en ocasiones dejamos pasar desapercibido, y es cómo poder orientar, por ejemplo, a familiares, a padres y madres de familia, respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género de sus hijos, de sus hijas, de sus hijes. Y ojo, esto no significa que la comunidad LGBTQ+ tenga que aleccionar o enseñar cómo es que deben de comportarse las demás personas, sino que justo como en un proceso de autocuestionamiento podemos avanzar hacia este reconocimiento de la diversidad, poniendo al centro la dignidad de las personas. Y también en este sentido quisiera comentar que estas formas, estos discursos discriminantes, es porque todavía existe ciertos sistemas, digamos, estos sistemas de pensamiento, estas configuraciones también de discursos que son discriminantes y que son de opresión. Y también están estos discursos de odio, ¿no? Que también es algo un poco polémico respecto a qué es un discurso de odio, qué no es un discurso de odio. Y entonces aquí sí quisiera compartirles, por ejemplo, la definición de las Naciones Unidas, o más bien no la definición, lo que considera las Naciones Unidas como discurso de odio es toda forma de comunicación de palabra que implique un ataque o utilice un lenguaje peyorativo discriminatorio respecto a una persona o un grupo sobre lo que son, ¿no? Entonces, como vemos, este es un planteamiento, un posicionamiento respecto a lo que es el discurso de odio, que es amplio, pero también debemos de reconocer que en la parte del derecho internacional y el derecho como tal no se prohíbe el discurso de odio, sino la incitación. Es decir, en el tema del discurso de odio, lo central es la incitación, que es el objetivo explícito y deliberado de lograr la discriminación, la hostilidad y la violencia. Y esto también puede ser de ayuda, y es como reconocer en el ámbito social, en el ámbito sociocultural, este discurso de odio como, al igual que lo mencionan las Naciones Unidas, cualquier forma de comunicación que sea un ataque o utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio, y para el ámbito ya de procesos jurídicos, ya esta parte de la incitación. Y aquí, en esta parte de discurso de odio, por ejemplo, hay algunas propuestas también a nivel internacional para justamente poder analizar e identificar esta incitación, que es la crucial para llegar, por ejemplo, a poner algún tipo de sanción, ya sea administrativa o penal, respecto al discurso de odio. Y dos instrumentos importantes es el Plan de Acción de Rabat y la prueba de las tres partes, sobre la cual la UNESCO y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han puesto diferentes instrumentos. Y entonces también aquí entra de cómo acercar esos instrumentos
que finalmente están al acceso de actores judiciales y jurídicos jueces, pero también cómo extenderlo hacia el resto de la población para que también pueda reconocer justamente a qué se refiere esa incitación al odio, cómo es que podemos, cómo dimensionar que estas palabras pueden llegar a generar esta incitación a discriminar, a la hostilidad y a la violencia, ¿no? Y entonces también respecto a este periodo de la COVID, el estudio llamado, dejen tomar nota de lo que tengo, el estudio Las políticas de las grandes plataformas sobre discursos de odio durante la COVID-19, un informe de la UNESCO y Observacom, mencionó cómo durante la COVID-19 han aumentado estos discursos de odio, que también lo comentó nuestra colega Viridiana al inicio. Y aquí hay algo importante dentro de este informe, y es que se llegó a culpar a la población LGBTIQ+, como supuesto origen de un virus, de la COVID-19, considerada como castigo divino. Y entonces, aquí es donde se observa cómo los discursos, en particular que era a través de plataformas digitales, de redes sociales o medios sociales, cómo es que llegan a presentarse y a construirse ciertos discursos que si se van generalizando, validando, y que no tienen, por ejemplo, en su contexto, mayor información científica, verificada, que ponga al centro la dignidad de las personas, que le combata esta construcción de discursos, pues finalmente va generando un escenario donde se puede generar estas tensiones y validar, orientar o incitar, en este caso, ciertos actos discriminantes, y no solo discriminantes, sino también de violencia. Y respecto a estos crímenes de odio, también en México, por ejemplo, hay un registro, el que lleva letra S junto con otras organizaciones, y respecto a estos crímenes de odio, que son, registra las muertes violentas de la población LGBTQ+ en México, y desde el 2014 hasta el 2021 se han registrado más de 360 casos de muertes violentas. Y esto es crímenes de odio por homofobia, transfeminicidios y también desapariciones que están contempladas no solamente como muertes violentas, sino también como crímenes de odio dentro de este observatorio, este registro y documentación que lleva letra S. Y durante 2020 las muertes violentas se contabilizaron en 79, y por ejemplo podemos ver este mapa en México, y entonces aquí justamente, sin estigmatizar, justamente ahí es importante de cómo ir definiendo e identificando las problemáticas y no tratar de vincularlas de manera forzada. En algunos estados hay mayores índices de estos crímenes de odio. Y entonces, respecto a los crímenes de odio, también es importante considerar cómo es que el entorno está generando o permite, o da un cierto impunidad o permite cierto aliento al desarrollo de prácticas que pueden iniciar como prácticas de segregación, prácticas discriminatorias y que pueden trascender hasta la incitación del odio. Y también esto es un reto, por supuesto, en los campos tecnológicos, informáticos, para las personas que desarrollan Big Data, análisis de datos, y por supuesto también de las ciencias sociales. Por ejemplo, cómo refinar todos estos datos, ¿no? Y es que alrededor de la presentación les he hablado de múltiples datos, pero justamente solo son una aproximación. Hay una cifra negra, y es que de entrada, recuerden, esta parte de lo LGBTQ+, es una posición respecto al mundo. Yo asumo que no voy a aceptar esta opresión respecto a mi orientación sexual o identidad de género, puesto que lo heterosexual también es una orientación sexual, puesto que lo cisgénero también es una identidad de género, pero entonces, frente a esto, muchas personas deciden ocultar su orientación sexual o identidad de género, y entonces eso dificulta la parte de análisis de datos para generar diagnósticos o análisis. Y también está este tema respecto a la recolección de datos, cómo mantener y preservar este derecho a la privacidad respecto a estos análisis. Y por supuesto es todavía un debate que se presenta con justo la intención de poder lograr refinar estas propuestas de análisis de qué es lo que estamos experimentando las personas, que finalmente también estos actos de opresión, de discriminación, de violencia contra la comunidad LGBTQ+, no solo quedan o impactan a esas personas, ¿no? Por ejemplo, esto que les comentaba respecto al VIH-Sida, el obstaculizar la información, también impactan en que las problemáticas no se puedan atender y se puedan robustecer.
Por ejemplo, Censida, hay un estudio de 2019, me parece, de Censida del UNAM, en el que plantea que el 90% de las mujeres que viven con VIH en México fue a causa de relaciones sexuales sin protección con sus parejas, y en su mayoría en contextos heterosexuales. Entonces también ahí está la parte de cómo acceder a información científica, confiable, sustentada en hechos, que nos permita tomar decisiones día a día, cuestionar la violencia por cuestiones de género, cuestionar también ciertos discursos como el amor romántico que tal vez nos están impidiendo poder tomar decisiones, ya que justamente las personas toman decisiones día a día y no es aleccionar o tutelar, pero sí plantear la información para que entonces puedan construir estas decisiones a partir de lo que desean, pero con la mayor cantidad de información posible que también puedan hacer la diferencia. Y respecto también a estos crímenes de odio, es importante, como lo mencionaron en la charla anterior, me parece, también con Tomato Valley, fue cómo se comunica, por ejemplo, los crímenes de odio, los transfeminicidios, y cómo es que se siguen replicando ciertas narrativas discriminantes y revictimizantes, ¿no? Es como esto de, al hablar de un asesinato de una persona de la comunidad LGBTIQ+, en ocasiones se llega a mencionar que fue un crimen pasional, y entonces esto dinamita justamente el contexto de violencia y discriminación por el cual se presentó este crimen y este asesinato. Y entonces también ahí es importante cuestionar cómo es que podríamos desarrollar o facilitar mayor información que, por ejemplo, no solo a periodistas, sino también a comunicadores, presentadores de noticias y también a las personas que estamos fuera de los medios, también interpretar estos titulares y, bueno, también encontrar esos balances para una sociedad más inclusiva y que también que ponga un alto a los actos de discriminación, de opresión y de violencia. Pasando también a otro tema, vamos un poquito en el campo del trabajo, en particular de innovación, creatividad y diversidad, y es que hay un sector que es el sector de la innovación, que tiene un alto valor agregado en el que se encuentran las industrias culturales y creativas, pero también estas industrias o sectores económicos dedicados a la generación y aplicación del conocimiento y la tecnología. Y en estos sectores es donde hay un mayor nivel de ingreso económico, de inversión y de captura de talento o retención de talento. Y estas industrias lo que implica es que haya un mayor flujo de información a nivel internacional respecto a esta globalización, también que haya un mayor flujo financiero y, por supuesto, que haya una mayor movilidad humana. Es decir, pensemos, por ejemplo, en Silicon Valley, en Estados Unidos, que creo que es un caso emblemático respecto a estas industrias de innovación. Y entonces eso genera que haya entornos de interculturalidad. Pero no solamente es que el hecho de que se atraigan a esos desarrollos o se generen esas iniciativas o empresas de innovación, generan que haya esta interculturalidad por estos flujos de información, por estos flujos también de personas, sino que también aquellos espacios que ya son propicios y que promueven la diversidad, la tolerancia y la inclusión, son los que también son de atracción para esas empresas que generan bastantes réditos. Por ejemplo, en estas empresas, industrias culturales y creativas, en particular estas dos, por ejemplo, se estima que producen el 3% del Producto Interno Bruto Mundial, que generan 2.25 mil millones de dólares al año y que emplean a más de 30 millones de personas, en particular jóvenes. Entonces, si justo se identifica, al igual que la UNESCO lo ha mencionado, que, por ejemplo, estas industrias creativas y culturales son una importante alternativa para el desarrollo sostenible y también el desarrollo económico, justamente la UNESCO también menciona que es necesario implementar e incorporar la perspectiva de género para los análisis pertinentes respecto de ella, para entonces poder impulsarlas y también reconocer que se necesitan datos más refinados para poder identificar cómo es que se pueden fortalecer estas industrias. Y entonces también aquí está algo importante, porque estas industrias
justamente de acuerdo a la DIL, que lleva una encuesta sobre talento y retención de personas LGBTI en México, registra que en estas industrias es donde mayor cantidad de personas LGBTIQ+ son contratadas. Entonces, también ahí se ratifica esta importancia de la inclusión. Y también aquí hay otro apunte, porque, por ejemplo, si comparamos en México el índice de competitividad estatal con el apartado de percepción de respeto de derechos para la comunidad LGBTIQ+, de esta encuesta que les había mencionado sobre discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, se ve una relación justamente entre los estados con mayor desarrollo económico y los estados en donde se percibe un mayor respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Y entonces también aquí tenemos un reto de cómo facilitar y construir datos más robustos al respecto que puedan orientar justamente la toma de decisiones en políticas públicas y que también puedan reconocer este potencial que estamos perdiendo a causa de la discriminación, de la opresión o de la violencia. Y también en este sentido, no solamente los retos respecto a cómo es que se transmite o cómo accedemos a información, también tenemos un problema de producción de contenido o de información en la comunidad LGBTIQ+. Y es que respecto a este cúmulo, este proceso histórico de opresión, de discriminación, de violencia, por supuesto que se han visto desdibujadas esos procesos históricos de las orientaciones sexuales e identidades de género distintas a lo heterocisgénero, ¿no? A estas disidencias sexuales que se manifiestan y niegan esta opresión de la heteronormatividad. Y entonces, este cúmulo de opresiones ha generado que esta historia y memoria esté en riesgo. Esta historia y memoria de la comunidad LGBTIQ+ está en riesgo, y lo cual pone en peligro su propio patrimonio documental, histórico y cultural. Y eso implica también una pérdida de una parte de esta memoria compartida de toda la humanidad. Y eso, si lo trasladamos a ciencia, a cultura, a las artes, también eso implica que se está afectando a la producción, generación y a todos estos resguardos de conocimiento científico y al acceso a este conocimiento científico, a la libertad, y también se impacta en la libertad de creación y de expresión de artistas. Y, por ejemplo, al momento, cómo es que, por ejemplo, mujeres trans o hombres trans, respecto a cómo interactúan sus cuerpos con ciertos fármacos en el campo científico, ¿no? Que se tienen esfuerzos, y estos esfuerzos, por supuesto, que parten de personas que son científicas de la comunidad LGBTIQ+, pero entonces, ¿cómo es que podemos extender esas redes de colaboración, de comunicación entre esas personas profesionales, artistas, activistas, para mantener presente y mantener la salvaguarda de esta memoria, de ese patrimonio, de ese conocimiento y creación de la comunidad LGBTIQ+. Y aquí les quiero hablar de dos ejemplos. Uno es el Laboratorio de Arte LGBT Diversa, que se ubica en Aguascalientes, que justamente tiene un proyecto de rastreo y de rescate del patrimonio documental, cultural e histórico de la comunidad LGBTIQ+ en Aguascalientes, que es un esfuerzo importante, y que también ahí, por ejemplo, recuerdo que durante una charla comentaban que necesitaban algún tipo de sistema que les permitiera no solo registrar, sino también después ubicar lo que estaban documentando, lo que estaban resguardando, rescatando. Y entonces también hay una aportación, un área para estos desarrollos tecnológicos donde pueden participar diferentes profesionistas de múltiples disciplinas. Y también otro ejemplo es este Centro de Documentación y Archivo Histórico Lésbico de México y América Latina de Nancy Cárdenas, que es importante porque este centro de documentación ya tenía algún tiempo en el que se fue construyendo, posicionando. Sin embargo, ha sido trasladado de diferentes sedes. La última sede, creo que fue la que tuvo, fue en el Centro de Documentación de las Artes. Y entonces, pero también esta documentación de archivo histórico lésbico de México y América Latina ha tenido dificultades para que pueda ser consultado, por ejemplo, a distancia.
Y también es importante porque Nancy Cárdenas es una figura importantísima de la lucha lésbica en México y también para América Latina, y entonces también está en riesgo esa pérdida de memoria y de registro de procesos históricos que también nos pueden ayudar a reflexionar sobre procesos históricos, no solo respecto a la comunidad LGBTIQ+, sino a procesos históricos más amplios de transformaciones dentro de nuestra sociedad, de transformaciones políticas, sociales, culturales. Es decir, son piezas que finalmente permiten un mayor desarrollo del conocimiento para la humanidad y también de creación. Y también ya casi estoy por cerrar sobre estas problemáticas respecto a la comunidad LGBTIQ+. También quisiera comentar que esta parte de, en ocasiones, parece que la sexualidad se reduce a lo sexual y no es así, trasciende más allá, pero también, paradójicamente, cuando entramos en temáticas de sexualidad, luego no queremos plantear ni entrar en el tema de sexualidad, y esto es importante. Por ejemplo, en la comunidad LGBTQ+, justamente estas identidades sexuales, identidades de género y estas orientaciones sexuales, digamos que se circunscriben en la parte de la sexualidad, y también es importante y debemos de evitar también que se invisibilice. Y por ejemplo, aquí entra algunos retos de una modernidad más cercana, que es, por ejemplo, el sexting, ¿no? O por ejemplo, cómo es que yo presento ciertos contenidos en mis plataformas digitales personales, ¿no? En mis perfiles de Facebook, de Twitter, de Instagram. Y entonces esto genera, por ejemplo, puede generar que debido también a estos escenarios sociales de opresión, de discriminación, se puede llegar a la extorsión, al robo de identidad, a la suplantación, a la violencia sexual digital, a la publicación de imágenes sexuales sin consentimiento de las personas. Y entonces también hay un reto de cómo mediar para que sin limitar la libertad de creación y también de desarrollo de la personalidad de las personas, podamos ofrecer algunas alternativas de respuesta cuando se lleguen a enfrentar a ciertas problemáticas. Y también está un autocuestionamiento al interior de la propia comunidad LGBTIQ+, sobre también estas mediaciones que desarrolla, es decir, a través de estas identidades, de ciertas identidades posicionadas y preponderantes, cómo es que se plantean ciertas formas válidas de identidad, ciertas formas válidas de cuerpo o ciertas formas válidas de ser LGBTIQ+. Las formas válidas de ser lesbiana, las formas válidas de ser homosexual, las formas válidas de ser un hombre trans, las formas válidas de ser una chica trans. Y entonces también hay una parte de cuestionamiento de cómo promover el diálogo y el intercambio de conocimiento, de ideas, de reflexiones. Y para avanzar un poco, adelantándonos a este hackathon que presentará el reto de una propuesta tecnológica para la comunidad LGBTIQ+, también quisiera retomar algo que han planteado las demás personas en las charlas previas, y es cómo quitar esta idea de dar voz y pasar más bien a una idea de dar espacio, hacer eco, resonar, es decir, estas voces justamente a las que se pretende responder o a las que se pretende dar cabida o dar espacio o ampliar sus acciones. Y es que las personas no se mantienen impávidas, no es que las personas no tengan agencia. Finalmente desarrollan formas para sostenerse, para acompañarse, para visibilizarse. Y entonces evitemos también justamente esta idea de dar voz, porque no es que no tengan voz, sino que estas voces están, digamos, se han terminado desplazando de voces predominantes, pero no es que no tengan voz. Y por ejemplo, en este sentido quisiera plantear un pequeño cuestionamiento. Hay una película de Arturo Ripstein que se llama El lugar sin límites. Y entonces este personaje de la Manuela, si no me equivoco el nombre, en nuestro tiempo actualmente podremos pensar que tal vez es una mujer trans, pero durante los 70s tal vez solo se veía como una persona travesti, y entonces hay un cambio de justo cómo es que respecto a nuestro propio contexto se van planteando diferentes formas de visibilizar el mundo, de visibilizar más bien las realidades de este mundo, y también diferentes formas de posicionarnos frente al mundo, que también eso es importante, y para ello hay que escuchar a las personas protagonistas justamente de esas problemáticas,
Y, por ejemplo, recuerdo a la Vogue en un episodio de Nosotrans, que tiene un podcast con Natalia Lane, una importante activista en México, y la Vogue mencionaba que en su tiempo, bueno, ella nada más se consideraba como vestida, ¿no? Ella lo dice y es, en mi tiempo solamente había vestidas, ¿no? Y ahora es como, sí, soy una mujer trans. Entonces, ¿cómo es que este traslado de manera, o más bien, esta transformación de formas de enunciarse, también son respecto a estas posibilidades de generar redes de escucha, de acompañamiento entre las propias personas de la comunidad LGBTIQ+. Y, por ejemplo, también retomando un poco el reto y también la charla previa al hackathon respecto a pueblos indígenas, también, por ejemplo, podemos retomar algunas identidades no binarias y también identitarias e indígenas de México. Y es, por ejemplo, las personas Mushe, las personas Wiyu de la comunidad zapoteca en México, o también las identidades Reneque y Nauki de la comunidad Rarámuri. Y es, por ejemplo, estas identidades se han visto como justamente reconocer que la diversidad sexual y la identidad de género es amplísima, pero también aquí hay un riesgo, porque también se ha tratado de observar como las grandes identidades no binarias, no dicotómicas, como si justamente su presencia asegurara o garantizara entornos seguros e de inclusión. Y aquí también hay una parte importante y es como justo poder visibilizar estas identidades, escucharles, tal vez apoyar en ciertas necesidades o problemáticas que puedan presentar, pero sin perder de vista que también pueden presentarse estas problemáticas que deben atenderse. Y es que, por ejemplo, en las comunidades, por ejemplo, en la comunidad zapoteca, no necesariamente las personas Mushe, por ejemplo, que son estas identidades no binarias más visibilizadas respecto a estas identidades indígenas, transfemeninas, por así decirlo, por ejemplo, en este caso de las Mushe, no necesariamente significa que estén plenamente en seguridad y que tengan total apoyo de la comunidad. También pueden enfrentarse a procesos de discriminación y también por eso es importante escucharles. Y por eso es que ya llegando al cierre de un poco de esta charla, y espero que más bien pasemos ya a una parte más de conversación, justamente este hackathon lo que busca, o un reto que planteamos para este hackathon fue que se desarrolle una solución tecnológica que facilite la recolección de datos o la articulación de redes de conocimiento, de colaboración profesional, de orientación, de acompañamiento ante situaciones de emergencia o de defensa para la comunidad LGBTIQ+, y por supuesto reconociendo que las personas de la comunidad LGBTIQ+, ya toman decisiones sobre su vida, ya generan y desarrollan estrategias de supervivencia, de acompañamiento, de sostenibilidad, y entonces justamente en reconocimiento de que estas personas ya están haciendo sus propios pedacitos de mundo, finalmente esto se presenta como una opción de ayuda y de acompañamiento, de colaboración, pero justamente no anular sus voces, ni mucho menos anular sus procesos históricos de defensa y también de resistencia. Y pues, creo que fue bastante amplio, pero bueno, esto es un poco sobre estas problemáticas que me quise compartir con ustedes respecto a la comunidad LGBTIQ+, un poco también vinculado con la parte de alfabetización mediática informacional o estos desafíos informativos. Muchísimas gracias, Juan Luis. Creo que sí, fue toda una cátedra. Tocaste muchísimos temas que podríamos profundizar en todos y cada uno de ellos, pero aún así me pareció muy enriquecedor y creo que sí da bastante, pues sí, es un panorama bastante general, sí, pero también es como muy específico de cómo tratar, pues sí, tanto las problemáticas como las posibles soluciones, ¿no? Me pareció muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Pues en el streaming de la UNESCO pues no tenemos preguntas. No sé si en Tomato Valley haya preguntas. No, pero yo sí tengo ahí un par de preguntas para Juan Luis. Sí, claro. Bueno, abordaste un poquito el tema, pero me gustaría en el tema del reto, partiendo de que el enfoque es
o la problemática es justamente que se ha visto limitada la recolección de datos. Primera instancia sería, digo, ya lo abordaste, pero así como que un poquito más concreto es, ¿cuál es la importancia de realmente tener estos datos? Primero, tener la recolección y tenerlos a la mano. Es decir, hablabas un poco de pues a lo mejor en toma de decisiones y cosas por el estilo, pero en tu experiencia, ¿cuáles son los puntos principales justamente de la importancia de estos datos? La importancia de los datos es porque finalmente estos datos nos permiten dimensionar los escenarios en los que nos encontramos, ¿no? Y aquí también quisiera mencionar la importancia, más bien desvinculemos que la importancia se sustenta únicamente en tener los datos como tal, ¿no? Porque una experiencia de vida es importante por sí misma, ¿no? Porque es una experiencia que está presente en este mundo, ¿no? Pero los datos nos permiten justamente dimensionar a qué escalas se están presentando, ¿no? Y es, por ejemplo, en su momento, durante el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, justamente la parte de intersexualidad fue lo que llevó a cuestionar e impulsar este reconocimiento de la diversidad de las orientaciones sexuales e identidad de género, ¿no? Estaba presente mucho tiempo atrás, digamos, en mal término del hermafroditismo, por ejemplo, ¿no? Pero es hasta que se desarrollan y se identifican justamente y se genera investigación científica que se reconoce, bueno, a ver, pensábamos que solamente hay dos sexos, ¿no? Pensando en hombre y mujer, ¿no? Y entonces se reconoce que hay una variante sexual, ¿no? Que existe y que está presente. Pero entonces alguien podría pensar sobre este desarrollo científico, pensar que es algo aislado, ¿no? Bueno, pues sí, pero es, ¿no? Un caso en millones, ¿no? Y es como, pues no, ¿no? O sea, es justamente después empezar, primero, al plantear esta temática sobre la intersexualidad, se empezó a desarrollar estos registros y entonces reconocer, bueno, sí, tal vez es un 1%, pero también puede llegar a un 10% de la población, ¿no? Y entonces esto te habla de otras problemáticas, ¿no? Que también son importantes y también son desafíos muy grandes, que es como, por ejemplo, en personas intersexuales, cómo evitar la asignación impuesta de un sexo, por ejemplo, por parte del médico, los familiares, o con acompañamiento de los familiares, o incluso tal vez sin acompañamiento de los familiares, que también se puede llegar a presentar, ¿no? Y entonces, justo esto nos puede ayudar a dimensionar, a reconocer estas problemáticas, que por sí mismas, estas identidades, estas experiencias de vida son válidas, pero sí nos permiten identificarlo, ¿no? O, por ejemplo, también te diría, y también ayudar a tomar decisiones respecto a la forma en que está nuestro mundo actual, ¿no? Y es decir, para nuestro mundo actual es importante la economía, queramos o no, en estas formas en que se presenta la economía, ¿no? Y entonces también esto nos dice, por ejemplo, esto que compartí de el índice de competitividad estatal respecto a la percepción de los derechos humanos de las comunidades LGBTIQ+, ¿no? Y entonces alguien te puede decir, bueno, no sé, tal vez en contextos de cierta opresión o ni siquiera opresión, tal vez incluso ignorancia que no lo consideran, ¿no? Puede decir, bueno, pero es que no tendríamos por qué dar cabida o espacio, por ejemplo, a centros de esparcimiento o de encuentro para personas de la comunidad LGBTIQ+, a un laboratorio de arte sobre lo LGBT, ¿no? Y entonces esto te permite dimensionar, bueno, a ver, hay una competitividad, ¿no? Y estamos perdiendo ciertas inversiones y cierto desarrollo económico a causa de no abrir y no reconocer esta diversidad, ¿no? Entonces, finalmente la importancia de estos datos es poder dimensionar las problemáticas y hasta dónde podremos impactar o incluso qué es lo que estamos perdiendo, ¿no? Es decir, a mí me encantaría saber, por ejemplo, ¿no? De todo el patrimonio documental del mundo, ¿no? ¿Qué tanto de ese patrimonio documental pertenece, por ejemplo, a estas comunidades históricamente vulneradas, ¿no? Y oprimidas? Y entonces diríamos, bueno, podríamos perder no sé, 70%, ¿no? De ese patrimonio de la humanidad. Entonces, eso te pone en alerta, ¿no? No debería ser necesario, justamente, ¿no? No debería ser necesario ponernos, alarmarnos para actuar, pero es importante justamente para dimensionar y tomar decisiones. Muchas gracias. Yo también tengo otra pregunta para ti, Juan Luis. Sí. En el reto mencionábamos de que precisamente generar estas soluciones tecnológicas que pudieran aportar
a las redes de articular estas redes para colaboración, para apoyo, para acompañamiento. ¿Tú qué crees que falta precisamente o cuáles son los elementos que son principales para tener esta articulación de redes? Yo creo que esta articulación de redes ya se presenta, y esto que mencionaba, ¿no? Finalmente las personas ya están desarrollando estrategias para su día a día, pero creo que un reto es la centralidad, ¿no? La centralidad, el acceso también a estas redes, a la facilidad de comunicación, y también justo si yo estoy dentro de este sector que no tiene acceso a cierta tecnología o a cierta conectividad, ¿cómo puedo acceder a esas redes? ¿No? Que también es importante un desarrollo tecnológico, aunque esté pensado justamente, por ejemplo, para sostenerse en cierta conectividad a internet o alguna tecnología digital, un celular, una computadora. Eso no significa que su impacto sea únicamente para esas personas que tienen esas conexiones o esa tecnología, porque puede trascender también para personas que no lo tienen, ¿no? Es decir, yo que sí tengo acceso, entonces puedo transmitir ese conocimiento que obtuve a través de este desarrollo tecnológico. Eso también es importante, ¿no? No solamente decir, bueno, es que no tienen acceso, entonces no hay opción. Pues no, hay otras opciones y hay otro tipo de tecnologías, no solamente las sustentadas en computadoras o celulares. Entonces, ahí pensaría también en esto, como desmontar estas ideas, abrir el pensamiento hacia todas las opciones que tenemos. Respecto a esta descentralización es, por ejemplo, si yo trato por ejemplo, respecto a problemáticas de expulsión de jóvenes LGBT de sus casas, que se sigue presentando, busco en internet y entonces me pueden aparecer, ¿no? Pensemos en un chico una chica, un chique de Sonora, ¿no? O pensemos en Nayarit, ¿no? Y entonces entra y busca en Google, ¿no? Refugios LGBT, o refugios para lesbianas, refugios para gays, refugios para personas trans, y los primeros resultados van a ser de refugios en Ciudad de México, ¿no? Está Casa Frida, Vida Alegre, ¿no? Pero es como, bueno, pero ¿cómo me traslado hasta allá, ¿no? Pero, por supuesto, en todos los estados, seguramente hay al menos un espacio donde funcionan y dan refugio, ¿no? Pero justamente tal vez cómo acelerar tal vez estos algoritmos, esto no lo sé, Alan también nos dirá con un poco más qué tan fácil o no lo es, pero justo cómo acelerar esos algoritmos, ¿no? Y entonces que nos puedan llevar hacia esas posibilidades, y por eso es parte de este hackathon, ¿no? Cómo poder descentralizar esa información, que sea útil, también pensar en que sin necesidad tal vez de que haya una geolocalización, porque también parece que todo se centra en esta geolocalización, que también implica ciertos puntos de vulnerabilidad respecto a la información que se comparte, se transmite, ¿no? Y estos traqueos. También, por ejemplo, algo importante es que grupos antiderechos y también grupos que promueven discursos de odio realmente se han articulado y entonces podrían también generar formas de que entonces este tipo de búsquedas, ¿no?, se orienten hacia, por ejemplo, Ecosix. Entonces también eso es preocupante, ¿no? Y esto lo comento porque, por ejemplo, hay un reportaje reciente del País respecto a justamente cómo se orienta a mujeres que están en proceso de decisión de continuar o no con su embarazo, terminan recurriendo a espacios donde el objetivo es que lleguen a la decisión de que sí continúen con su embarazo, ¿no? Pero de maneras impositivas y tutelares. Entonces también ahí está como este punto, ¿no? Cómo poder mantener esa información accesible, pero que sea justamente sustentada de manera científica, en hechos, que ponga al centro la dignidad de las personas, que reconozca la diversidad, ¿no? Entonces, creo que también esos son los retos y tal vez justo pensar en alternativas más allá de la automatización, ¿no? Creo que esta cuarta revolución industrial apuesta, por supuesto, por la automatización, ¿no? Puede haber personas que estén de acuerdo, otras que no, pero sí es como una tendencia, y entonces también cómo es que esta tendencia también evita, ¿no?, o podría que haya otro tipo de pensamientos o posibles soluciones más allá de la automatización, ¿no? Y es que yo creo que tal vez el reto principal es justamente recuperar
ya ese conocimiento, esas prácticas y estrategias, justamente como lo que es el término real de tecnología, ¿no? Y cómo hacerlo práctico para una mayor cantidad de personas. Ok, súper. Yo creo que pues una última pregunta. Ahí, ¿tú qué recomendación le darías a los participantes justamente para lograr el mayor impacto posible? Es decir, que realmente el proyecto que estén desarrollando, como lo planteamos al principio de este streaming, que no sea nomás como que un proyecto de feria de ciencias, sino que realmente sea algo que se pueda aterrizar a resolver problemáticas sociales. Por darte un ejemplo, hablando del tema de recolección de datos, por ejemplo, una recomendación muy común que se da es, ok, sí, recolectar datos está muy bonito y está muy padre y se tiene que tener los datos, pero no es lo mismo recolectar los datos que tenerlos a tu disposición. ¿Por qué? Porque una cosa es recolectarlos y otra cosa es visualizarlos. Como muchas veces hay diferentes plataformas donde hay muchos datos, pero realmente no sabes cómo buscar, no sabes dónde encontrarla, o sea, es muy complicado. Entonces, para que realmente tenga este impacto que se busca, ¿qué les recomendarías tú? Híjole, yo creo que es una pregunta muy compleja. No, yo creo que es la pregunta que se hace toda persona que quiera desarrollar algún proyecto. Pero ahí consideraría, por ejemplo, primero que sea algo propio, ¿no? Algo que sea algo de lo que estén convencidas las personas, ¿no? Es decir, sí, yo quiero apostar por esto, entonces voy a desarrollarlo, ¿no? Así sea y yo creo que ahí entra un proceso interno que es como esta lucha contra esta idea del impostor propio, ¿no? O estos tipos de sabotaje de, bueno, pero bueno, o sea, mi idea nada más es algo chiquito, entonces pues, no va a tener impacto, o la problemática es demasiado amplia, entonces pues simplemente voy a atender una parte y entonces pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que también ahí está justamente creo que un desafío es justo cómo es que ¿por qué se presentan estas preguntas, no? O sea, justo tu pregunta, Alan, ¿no? De cómo generar un alto impacto es ¿por qué se está desarrollando esta pregunta, no? ¿Por qué esta expectativa, ¿no? De manera previa al desarrollo. Y entonces ahí les diría como primero, más bien, aviéntense, ¿no? A lo que desean, a sus deseos, a sus ideas, expectativas, sueños de mundo, ¿no? Y entonces empiecen a trabajarlo. Y más bien ahí justamente para tal vez pensar en un proyecto que pueda caminar, ¿no? O sea, que pueda ser sostenible, tal vez ahí un poco sería como retomar justamente la realidad inmediata, ¿no? Que piensen en su realidad inmediata, que yo creo que de ahí pueden surgir varias ideas. Por ejemplo, si yo como una persona de la comunidad LGBTIQ+, o incluso no, incluso siendo una persona heterocisgénero, ¿no? ¿Qué es lo que veo que no hay datos, no? ¿Qué cosas me he preguntado y que he dicho, no, pues quién sabe? Tal vez ahí, en ese quién sabe, está una opción de desarrollo, ¿no? Entonces, eso sería una parte. La otra es también como pensar en términos sencillos, que esto no implica subestimar la inteligencia de las personas, sino que sea sencillo para cualquier persona para que podamos acceder a información rápida, ¿no? Como lo que dices, Alan. De repente las plataformas son demasiado complicadas y es como, no encuentro ni el dato porque parece que tengo que adivinar el pensamiento de quien construyó la plataforma para saber dónde dejó los datos, ¿no? Entonces, que también ahí está todo este tema de arquitectura, de diseño, pero finalmente es como, bueno, ¿qué es lo que una persona trataría de buscar, ¿no? Y entonces ahí también está, creo que también algo importante es que estos proyectos sean colectivos, por no decir comunitarios, pero sí colectivos, ¿no? Oye, estoy desarrollando esto, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Dónde le picaste primero? ¿Qué impresión te dio? ¿Para qué lo utilizarías? ¿No? Hacer como estos testeos, estas pruebas, ¿no? De interacción, de conectividad, de interactividad de los usuarios. Eso sería otra opción. Y yo creo que también, otra cosa es cómo poder justamente hacer que tenga una colaboración con más grupos, que también tengan saberes
saberes, experiencias y expectativas similares, ¿no? Porque también ahí es como se pueden ir impulsando estos proyectos y se van transmitiendo justamente para las personas a las que se busca impactar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, luego en ocasiones, no sé, si tengo un proyecto, bueno, se piensa como, bueno, hay que buscar los grandes medios, ¿no? Estas plataformas ya posicionadas, o estos influencers, ¿no? Cuando tal vez mi proyecto ni siquiera va para, por ejemplo, las personas que consideran una influencia en ese influencer, ¿no? Y entonces es como, bueno, tal vez ni siquiera ese sea el punto, ¿no? Por ejemplo, pensando en también esta descentralización, ¿no? Algún tipo de iniciativa de comunidad LGBTQ+, de desarrollar, por ejemplo, fortalecer las redes de empresarios LGBTQ+, ¿no? Y entonces, como por ejemplo, no poner ciertas marcas que durante el Pride se asumen como aliadas, sino, por ejemplo, la tiendita de la esquina, que justamente fue construida, no sé, por un chico trans, ¿no? Y entonces, justamente ahí, cómo enlazarlo con otro centro de, digamos, de abastecimiento, ¿no? O un centro de entretenimiento dentro de esa localidad. Entonces, como tratar de, yo creo que también otro reto es como pensar desde lo inmediato y lo pequeño, ¿no? Que finalmente puede escalar bastante. Y respecto a la otra pregunta, Alan, de lo que me preguntabas de los datos, ¿no? Ahí yo creo que también es justamente recabar e identificar qué es lo que está desarrollando a lo más cercano, ¿no? Por ejemplo, qué personas están trabajando en Big Data, ¿no? En algoritmos, en metodología de redes sociales, que esta metodología de redes sociales no es, por ejemplo, los medios sociales, sino, por ejemplo, sino cómo es que una persona se relaciona con ciertas personas, ¿no? Y entonces se va generando ciertas conexiones, y esas conexiones hacen que nos conectemos con más personas, y entonces eso implica que la persona de la que parte el análisis tiene tal vez cierto poder respecto a un tema de una persona que tiene una conexión 2 grados más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de metodologías de datos funcionan, y en México se están desarrollando importantes investigaciones, ¿no? En Guadalajara, en la UDG se están desarrollando ampliamente, en la Autónoma de Aguascalientes, en la Ciudad de México, en el CIMBESTAF, creo que también está fuerte también esta teoría de redes, ¿no? Entonces creo que también tratar de investigar esos desarrollos, documentar, investigar lo que ya está presente en inmediato, y entonces de ahí partir, y por supuesto dándole también reconocimiento a las personas que finalmente nos están ayudando a construir nuestro propio conocimiento. Súper, yo creo que abordaste varios puntos bastante interesantes, digo, en la plática, pero sobre todo ahorita muy concreto de hacia dónde pueden dirigirse los participantes. Muchas gracias, Juan Luis. Pues muchísimas gracias a ustedes, espero que no se hayan aburrido tanto, que es un poco luego estas charlas a distancia, pero ojalá que todas las personas que nos escuchen pues se sumen a los retos, justamente tratan de hacer comunidad, tratan de hacer redes, ¿no? Y esperamos que justo personas de la comunidad LGBTIQ+ se sumen a este hackathon. Sí, pues muchísimas gracias, Juan Luis. Pues sí, esperamos precisamente que se unan, y pues también esperamos muy emocionadas y emocionados y emocionades precisamente cuáles serían las propuestas que surgen, que como dices, puede ser desde algo muy local hasta que puedan escalar a diferentes niveles, ¿no? Pero pues sí, vamos a ver qué pasa, te esperamos en el hackathon, así como a todos los demás que nos escuchan. Pues bueno, muchísimas gracias. No sé si Viri quieres comentar algo para cerrar. Pues solamente que con la participación de Juan Luis cerramos las charlas previas al hackathon. Tenemos el viernes, que inicia el hackathon por la mañana, la charla sobre AMI, que va a estar dando Julia, que es de la DW Academy. Y bueno, creo que también la clave justo es lo que comentábamos desde el día de ayer, ¿no? El no pensar con mucha complejidad, porque en realidad creo que lo más simple luego es lo que es más cercano, ¿no? Y justo la necesidad de poner en común, también en que puedan hacer uso de otros recursos, ¿no? O sea, justo las redes sociales, aunque hay sí saturación de información, también parte de la AMI es poder empezar a discernir qué contenidos, ¿no? Son, pues pueden estar verificados, es justo este tipo de lucha contra desinformación. Ahorita que estaba hablando Juan Luis, pensaba tal vez también en estas iniciativas que ha habido sobre
fact-checking, ¿no? Que también puede ser algo al respecto para luchar justo contra estas narrativas que estereotipan, ¿no? O que están pues viendo justo en contra de lo que queremos, que es la inclusión, ¿no? Y la equidad. Entonces, bueno, creo que nos sirvió mucho para poner en perspectiva, ¿no? También que los y las participantes que vayan a estar en el hackathon, pues no piensen que tienen que ser expertos en el tema. Justo estas charlas son para eso, ¿no? Para que identifiquen algún tema en particular y lo puedan implementar en la solución tecnológica. Entonces, bueno, pensamos que es muy, muy interesante, además de lo de la AMI, del hackathon, pues poder abordar estas diferentes como charlitas, ¿no? Más breves, pero que nos puedan dar idea de temas que todos estamos viviendo hoy en día y que es importante pues estarlo platicando, debatiendo y pues bueno, ¿no? Creo que también eso ayuda mucho en el campo. Sí, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, pues yo creo que nos estaremos mirando entonces en el hackathon que empieza este viernes a las 5 de la tarde. Ya puso Alan el registro por si todavía aún no te has registrado para precisamente asegurar tu participación. Anímense, anímense. Ahí está el link abajo. Regístrense. Cualquier perfil puede participar. No importa si eres experto o en qué eres experto, puedes aportar a un equipo multidisciplinario. Y pues bueno, nos vemos. Ok. Sí, Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.